Entonces ya hemos comenzado con nuestra grabación del día de hoy. Voy a revisar algunas preguntas que han ido dejando por acá en el chat para ir contestando. Primero saludándolos a todos. A ver, acá ya saluda a David. Hola Angélica, ¿cómo está? Pedro, hola Pedro. Ahí David está con toda la energía que dice excelente. Estoy muy bien, gracias Pedro. ¿Y usted? Hola, a ver, Angélica aquí era William. William está saludando ahí a los compañeros. Ya chicos. Muy bien, excelente, me parece muy bien. Me alegro mucho. Hola José. Chicos, entonces vamos a funcionar de la misma forma en la que lo hemos estado haciendo las semanas anteriores. Ustedes van a tener a mano su guía número 10 sobre narrativa y además tener a mano el texto del estudiante, ya el texto de lenguaje y comunicación. Los que no lo tengan a mano tampoco se pongan nerviosos, porque de todas formas yo les voy a compartir en la pantalla, ya cuando vamos avanzando un poquito más, les voy a compartir el texto porque debemos leer un fragmento de la novela de Edith Nesbit, ¿ya? Entonces, dígame. ¿Sí? Perfecto. Ya con 4 párrafos está muy bien. En 4 párrafos alcanzamos a armar una historia con bastante coherencia. Ya David, vaya a sacar su guía y su libro. Por mientras, reiterar entonces que van a poder interactuar con nosotras mediante el micrófono o mediante el chat, ¿ya? Cada vez, para hacerlo un poquito más ordenado, cada vez que ustedes quieran opinar, pueden pedir la palabra por el chat o pueden activar su micrófono y pedir la palabra, y ahí yo se las voy a ir otorgando, ¿ya? Y también mencionar y volver a recordar cómo vemos nosotros el tema de la lista. A ver, les voy a pedir que por favor a las 10:30 me puedan recordar para pasar la lista. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre, menciono su apellido, su nombre, usted va a activar momentáneamente su micrófono, va a decir presente y lo va a desactivar. Si tiene algún problema con su micrófono, puede escribir presente en el chat. Por eso también se les pide que cuando estemos pasando la lista, por favor no usen el chat. ¿Ya? Yo de todas formas lo voy a volver a reiterar cuando estemos en esa instancia. A las 10:30, por favor, para que me acuerden en el chat. A las 10:30 vamos a ver la lista. Ya, vamos entonces a comenzar a revisar nuestra guía. ¿La pueden ver en la pantalla la guía? ¿Sí? Ya, muy bien. Voy a activar acá mis herramientas de dibujo especiales. Vamos a usar nuestro lápiz de galaxia para poder ir señalando algunas cosas. Bien, entonces, reiterando, guía de contenidos y aplicación número 10, narrativa, acciones principales del relato, actitudes y motivaciones de los personajes. Nuestro objetivo de la clase será analizar las acciones principales, las actitudes y las motivaciones de un personaje dentro de un texto narrativo. En primer lugar, y como siempre, vamos a comenzar respondiendo a nuestras preguntas de activación de conocimientos previos. Dice, responde las preguntas que se plantean a continuación. Para hacerlo, tendrás que hacer memoria. En caso de que no sepas cómo responder, puedes seguir leyendo la guía y encontrarás las respuestas. Una vez que lo hagas, vuelve a estas preguntas y complétalas. ¿Ya? Acá lo que ustedes debían hacer entonces el día martes, como yo se los pedí, era revisar su guía, ¿cierto? Conocerla para ya llegar a esta instancia del día jueves sabiendo sobre lo que esta trata, ¿ya? Acá entonces, en primer lugar, esta primera pregunta nos dice, ¿qué es una novela? Define qué es una novela y escribe al menos 2 características. A ver, acá, ¿quién desarrolló esta primera pregunta? William, ¿puede desactivar su micrófono por mientras, por favor? Muchas gracias. Bien, ¿quién tiene esa primera pregunta respondida?
qué es una novela y cuáles son sus características. Tenían que nombrar al menos dos. O nombro a alguien al azar. A ver. Ya, María José. A ver, ¿qué es una novela y dos características? Por favor. Ya, ¿y por qué sería una comedia? A ver, María José, vamos a realizar una diferenciación y que también le sirva a los compañeros. Yo creo que usted se está confundiendo un poquito con las obras dramáticas. ¿O estoy equivocada? Se está confundiendo un poquito. Sí, se está confundiendo con obra dramática. Recuerden que dentro de los textos literarios tenemos tres tipos de géneros que son los más importantes. Tenemos el género lírico, que es el de los poemas, de las canciones. Tenemos el género narrativo, que es el de los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, los microcuentos. Y por último, tenemos el género dramático, que es el de las obras teatrales. ¿Ya? Y ahí dentro del género dramático tenemos tres subgéneros, la comedia, la tragedia y el drama. Así que por ahí se anduvo confundiendo María José. Pero de todas formas es importante que vayan mencionando ciertos aspectos, aunque puede que no esté correcta la respuesta, pero nos sirve para ir aprendiendo un poquito más e ir estableciendo cuáles son las diferencias entre estos tipos de texto, ¿ya? Así que de todas formas, muchas gracias María José. Bien chicos, entonces le voy a pedir a chuc, 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 Víctor Meliqueo, ¿puede activar su micrófono? Víctor Meliqueo, ¿me escucha? Si su micrófono está malo, puede responder por el chat. Ya, 1, 2 y 3, Víctor al agua. Vamos a ir con alguien más. Montserrat, ¿puede activar su micrófono, por favor? Hola, Montserrat, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Entonces, la pregunta para usted es, ¿qué es una novela o qué entiende usted por novela? ¿Alguna vez ha escuchado esa palabra? ¿Podría entregar alguna característica al respecto? Ya, bien, una novela nos relata una historia, es similar a un cuento, pero ¿cómo podemos nosotros hacer esa diferenciación entre un cuento y una novela? ¿Alguien sabe cómo la podemos diferenciar? Recuerden que al principio de estas dos preguntas de activación de conocimientos decía, si usted no sabe las respuestas, puede seguir avanzando en su guía y ahí las va a encontrar. ¿Ya? Así que alguien que pueda revisar su guía y me diga qué es una novela, por favor. Dígame, Héctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Dígame. Sí, estoy grabando la clase. A ver, es que hablaron los dos al mismo tiempo. Paula y Héctor hablaron al mismo tiempo. A ver, dígame su respuesta. Correcto, esa es la respuesta correcta entonces. Muchas gracias por su respuesta. Es entonces la novela, muy parecido a lo que es un cuento, como se había mencionado, ¿cierto? Se narra una historia, tiene efectivamente personajes, tiene acciones, se desarrolla en un lugar específico y en un tiempo específico,
Sin embargo, ¿cómo la diferenciamos del cuento? Porque la novela es más larga, es más extensa. A ver, voy a buscarles ahora una novela que tengo por ahí para poder mostrárselas y ustedes la van a diferenciar de inmediato con un cuento. Denme un segundito. Bien, ya volví con ustedes. ¿Pueden ver en la pantalla este libro? Ya, si ustedes se fijan, ¿cómo es este libro? Es cortito, es largo, es extenso, ¿cierto? Parece prácticamente una Biblia. Esta novela se llama Cien años de soledad y es del escritor Gabriel García Márquez, ¿ya? Ustedes más adelante, sí, por supuesto, ustedes más adelante la van a tener que leer cuando estén en cursos más grandes. No, sí, es que obviamente nosotros como todas las habilidades las vamos, como toda habilidad las vamos desarrollando a lo largo del tiempo. Nadie nace, por ejemplo, dibujando bien o leyendo bien o cantando bien, todo es un entrenamiento, la lectura también es un entrenamiento. ¿Hacer qué, Pedro? Sí, y en todos los colegios le van a hacer leer este libro, porque este es un libro que pertenece al canon literario. Canon literario es todo bueno, todo libro que pertenezca al canon literario debe ser leído sí o se considera que debería ser leído porque son muy importantes para la cultura del planeta en general. El canon literario es universal, así que a ustedes en todos los colegios les van a hacer leer este libro. ¿Les gusta la portada? Y es muy bonito el libro, así que se lo recomiendo después cuando estén más grandes para que lo lean. Y si ustedes se dan cuenta, es un libro bastante extenso, entonces no podríamos decir que es un cuento. Esta es una novela. La novela, entonces, a diferencia del cuento, es mucho más extensa. Por ejemplo, esta novela tiene... ¿Cuántas páginas creen que tiene? ¿Cuántas? 540, dice Pedro. Tiene 494 páginas. Estuvo más cerca, sí. Tiene 494 páginas y al tener más páginas, ¿hay menos o más personajes? ¿Qué creen ustedes? Muchos más personajes. A ver, les voy a mostrar la letra. Y de hecho, en cada capítulo, ¿cierto? Se van introduciendo más de un personaje. Hay muchos personajes en ese libro. Y este libro en particular se caracteriza por tener un montón de personajes y que tienen nombres muy similares. Así que es un poquito difícil de entender al final cuál es la familia, ¿cierto? Porque se habla de una familia dentro de este libro, que es una familia muy, muy, muy grande, que tiene nombres muy parecidos, entonces es un poquito enredado después de comprender, pero es muy bonito y es muy divertido. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Hola Kevin, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Kevin, ahora que usted viene ingresando recién, entonces le recuerdo, estamos trabajando con la guía número 10 y con el libro de lenguaje, ya para que usted lo pueda tener a mano. Segunda pregunta dice, ¿qué es un amuleto? ¿Para qué lo usan las personas? Responde a esta pregunta basándote en tus propios conocimientos o pregúntale a alguna persona que viva junto a ti. Acá, ¿quién tiene respondida esta pregunta? A ver acá, a ver, David acá tiene una idea que dice que un amuleto sirve para ayudar a las personas más ancianas. A ver, Elías, ¿qué tiene usted?
Ya. Entonces, ¿podríamos decir que es un objeto que posee características mágicas? Algo así. A ver, ¿alguien más tiene alguna respuesta? ¿Cómo, William? A ver, ¿cuál es el amuleto que tiene en su casa, William? Ah, tiene como una especie de bichito, pero encapsulado en resina, en algún material especial. Ah, ya. ¿Y por qué lo usan de amuleto? Ujú. A los bichitos, ya. Entonces, a ustedes se los vendieron ese objeto que tiene este bichito con la promesa de que iba a servir para algo en específico, ¿cierto? Montserrat. También puede ser para la buena suerte. Muy bien, Montserrat. Bueno, ahí depende de las creencias de cada persona, ¿cierto? Elías. Sí, nosotros mismos, por ejemplo, podemos tener algún objeto que a nosotros, digamos, nos trae suerte, ¿cierto? Que nos protege. Hay muchas personas que usan medallitas, ¿cierto? Con santitos y esos son sus amuletos, ¿ya? El amuleto entonces va a ser un objeto que va a estar vinculado a alguna cualidad mágica o alguna cualidad protectora, ¿ya? Así que muy bien todas las ideas que ustedes acaban de dar. Y nosotros también podemos tener nuestros propios amuletos, los podemos fabricar, los podemos usar como collar, podemos usar pulseritas. María José, por ejemplo, a los bebés les ponen medallitas, ¿cierto? Y ese es su amuleto de protección. Hay también amuletos que son pensados en la magia, ¿cierto? En querer espantar a los malos espíritus, a las malas energías. Algunos están más vinculados a la magia, ¿cierto? A la magia negra o a la magia blanca. El muñeco vudú quizás no podría ser considerado como un amuleto, porque el amuleto por lo general va a estar mucho más vinculado a la protección. En cambio, el muñeco vudú es para hacer daño a alguien. Bien, chicos, vamos a seguir entonces. Muy bien. Les voy a pedir que por favor utilicen el chat para opinar cosas con respecto a la clase, ya para no estar volviendo desde la guía al chat pensando que están entregando alguna opinión, ¿ya? Bien, entonces vamos a revisar ahora de cabeza el conocimiento, que es nuestra sección dedicada, perdón, nuestra sección dedicada al contenido. Vamos a ver en primer lugar qué es una novela. ¿Hay alguien que me quiera ayudar a leer? ¿No? Ya, voy a leer yo. Josué, por favor, deje de usar el chat. Ya, María José, le voy a marcar acá con destacador rosado todo lo que usted va a leer, ¿ya? Desde el título, perdón, el subtítulo, va a leer el primer párrafo, ay, no alcancé, el primer párrafo y el segundo, ¿ya? Ya, María José, cuando quiera.
María José se escucha un poquito bajo su micrófono. Sí, se escucha muy, 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 muy bajito. ¿Hizo algún cambio bajo, puso audífonos, algo que pueda haber afectado en el audio? Se sigue escuchando bajito. Ahora sí se escucha perfectamente. Ya, siga nomás. Sí, el quiebre. Muchas gracias, María José. Entonces, acá tenemos la primera respuesta a la pregunta número uno planteada en la activación de conocimientos previos. Nos dicen entonces que la novela, en primer lugar, pertenece a los tipos de textos literarios, por lo tanto, su finalidad principal va a ser entretenernos a nosotros como lector, no va a tener otra finalidad. Se va a caracterizar y a la vez diferenciar del cuento porque no va a poseer quizá una estructura tan rígida, ¿ya? Es decir, un inicio, un quiebre, un desarrollo y un desenlace. Al ser más extenso, el autor, el escritor, tiene más posibilidades de jugar con la lectura. Entonces puede proponer distintos tipos de lectura. La novela, además, dice, es un texto mucho más extenso, como el libro que les acabo de mostrar, de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, y eso también propicia a que pueda tener un amplio desarrollo, es decir, va a haber muchos más personajes, las descripciones van a ser mucho más largas, ¿cierto? Van a estar mucho más detalladas también. eh, Vamos a poder encontrarnos con muchos más lugares dentro de una novela. Por lo general, un cuento se va a desarrollar en un espacio determinado, ¿ya? Porque al ser más cortito, no va a estar esta posibilidad de poder desarrollar más los espacios, incluir más personajes, incluir más acciones que desarrollen los personajes, ¿ya? Dígame. Ah, verdad. Sí. Muchas gracias, María José. Ya. Bien, vamos a ver la lista entonces. William, ¿y quién es la persona que puso ese Bob Esponja gigante en el chat? ¿Constanza? Constanza y William. De nuevo, por favor, no utilicen el chat para otras cosas que no tengan que ver con hacer preguntas, hacer comentarios, ¿ya? O pedir la palabra. Por favor, sobre todo ahora que vamos a ir a la lista, ¿ya? Para que dejen tranquilito el chat en caso de que a alguien no le funcione su micrófono. Recuerde que puede escribir presente por ahí, ¿ya? Vamos a ver entonces la lista del día de hoy, que estamos a 3 de septiembre ya. Bien, comienzo. Javier Alcaíno. Muy bien, gracias Javiera. Montserrat Aliaga. Gracias Montserrat. Tomás Antunes. Muy bien, gracias Tomás. Adar Astudillo. Adara Astudillo. No está la Adara. Ya. Josué Becerra. Gracias. Chicos, no usen el chat, por favor. Denise Calquín. Luis del Valle. Gracias, Luis. Luis Farías. Francisca Figueroa.
Ah, ya, perfecto, gracias. Cuando no tengan nombre o estén con algún nombre cambiado que no sea el de ustedes, ponen presente y al ladito anotan su nombre, ya para poder identificarlo más rápido. Francisca Figueroa, Isidora Fuensalida, gracias. Catalina González, gracias. Ya Luis Farías, ya lo dejé presente. Pedro Pablo González, Pedro Pablo. Emily González, gracias. Víctor González, Alison Gutiérrez, gracias. Paula Gutiérrez, gracias. Romina Guzmán, Eluney Hernández, Javier Ibarra, Kevin Iturriaga, gracias. Constanza Labraña, gracias. David Lagos, Francisca Lagos, Benjamín Leal, María José Manríquez, gracias. Maite Marabolí, gracias. Víctor Meliqueo, David Miranda, gracias David. Dania Moreno, gracias Dania. Cristóbal Muñoz, gracias Cristóbal. José Olivera, gracias. Héctor Olmedo, gracias. William Ordóñez, William. Belén Oyarzún, Kevin Palma, Benjamín Peña, Margarita Quesada, gracias. Valentina Quirós, Alonso Ramírez, Luis Rodríguez, Danae Rodríguez, Francisco Valdivia, Jeremy Vargas, Aileen Vera y finalmente Martina Yáñez. Bien, ya hemos terminado entonces con la lista de hoy. Seguimos revisando nuestra guía y dice: lo mismo ocurre con el tratamiento del tiempo, pudiendo observarse en la novela los saltos temporales, más extensos y variados, así como una disposición de los hechos que no es la única y puede variar, por ejemplo, capítulo a capítulo.
¿Ya? Acá en este párrafo lo que se está diciendo es que dentro de una novela es posible que nosotros podamos apreciar los llamados saltos temporales. Los saltos temporales se van a constituir por ya sea viajes en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro, o por recuerdos ya sea, perdón, recuerdos del pasado o premoniciones del futuro, lo que no va a implicar necesariamente un viaje, ¿ya? Un viaje físico, sino que yo voy a, por ejemplo, un personaje dentro de la novela en algún momento puede recordar algo, ¿ya? Y ese recuerdo entonces va a estar escrito en forma de recuerdo dentro de la novela y nosotros nos vamos a poder dar cuenta que es un recuerdo porque después se va a volver al presente. Lo mismo va a suceder si es que en alguna novela se nos presenta una premonición, es decir, algún personaje tiene alguna visión del futuro. También dice que dentro de la novela nos vamos a encontrar con disposiciones de los hechos que pueden variar, es decir, en la novela puede comenzar desde el final hasta llegar al principio, puede comenzar desde el medio y llegar después al principio, o puede comenzar de forma cronológica, ¿cierto? Desde el principio, seguir un hilo de acontecimientos que no varía en el tiempo hasta llegar al final, ¿ya? En la novela, al ser más extensa, vamos a tener mucho más juego con estos elementos, con el tiempo y con la disposición de los hechos. Además, volver a recordar y a tener en cuenta que dentro de la novela nos vamos a encontrar con más personajes que en un cuento debido a su extensión. Preguntas. ¿Qué son los saltos temporales? ¿Has leído algún libro, visto alguna serie o película donde ocurran? Ya que les acabo de explicar qué son los saltos temporales, les voy a pedir que alguno de ustedes me pueda decir sobre algún libro, alguna serie o película en la que ocurran saltos temporales. David, a ver, ¿en qué momento ocurre un salto temporal en Los Hombres de Negro? A ver, le vamos a dar la palabra a Elías para que usted lo pueda pensar. Elías, muy bien, entonces ahí tenemos saltos temporales que en este caso van a ocurrir para evitar ciertos acontecimientos. Muy bien. ¿Alguien sabe de alguna película, algún libro, alguna novela donde se muestren saltos temporales? ¿No lo sabe, David? Ah, ya, perfecto. Ninguna. Ya, a ver, para darles ejemplo, por ejemplo, vamos a tener nuestra novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Vamos a ver cómo inicia esta novela. Escuchen atentamente cómo inicia la novela. Dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Y ahí qué está pasando con este personaje que comienza siendo un Vamos chicos, ¿qué está haciendo? De nuevo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Sí, este es un salto temporal que tiene que ver con un recuerdo de un personaje, ¿ya? A ver, acá quiero especificar y hacer la diferenciación. Un salto temporal dentro de las novelas, si bien muchas veces se va a producir de forma física, es decir, un personaje viajando al futuro o un personaje viajando al pasado, también se va a producir cuando un personaje tenga algún recuerdo o cuando sea capaz de predecir algo que va a pasar en el futuro. ¿Ya? A ver, ¿qué sería yo, Elías?
Ah, ya, perfecto. Ya, entonces ahí tenemos un ejemplo de saltos temporales. Muy bien. A ver, acá preguntan, dice, ¿en las películas o en las series los K-dramas o los dramas no son novelas? En este caso, todo lo que tenga que ver con novela, película, va a estar ligado al género dramático, ¿ya? Porque son actuaciones. Eso implica que detrás de esa serie va a haber un guión y ese guión previamente fue una obra, ¿ya? Una obra en el fondo teatral que está escrita para ser representada. Entonces, todo lo que nosotros vemos en la televisión como series, novelas, o K-dramas o doramas van a entrar dentro de la categoría de género dramático, ¿ya? Aunque hay algunas novelas, por supuesto, que están perdón, hay algunas telenovelas o algunos doramas o qué sé yo que están basados en novelas o algunas series, por ejemplo, la serie de Game of Thrones está basada en una serie de novelas, ¿ya? En ese caso, obviamente está basado en la novela, pero la serie en sí es perteneciente al género dramático porque existe una actuación de por medio. Para que esos actores pudiesen representar aquello que está en la novela, alguien tuvo que haber adaptado esa novela a un guión dramático, ya a un guión para ser representado como una obra teatral. Pero en este caso es grabada y editada, ¿ya? A ver, todas las opiniones sirven. ¿Ya? Ya, perfecto. Ah, sí, 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 yo también conozco esa película, David, es muy buena. Lo que él tenía que hacer era lograr resolver cómo hacer que el tren no explotara y él tenía una cantidad de tiempo específico para hacerlo. Entonces, cada vez que él moría, fallaba la misión. Y se supone que obviamente ellos tenían la tecnología para volver a ese momento, ¿cierto? Y que él pudiese evitar que sucediera ese accidente, pero obviamente tiene que pasar muchos acontecimientos dentro de la película para que él pueda efectivamente descubrir cómo desactivar la bomba que va en ese tren. Muy buen ejemplo, David, muy bien. Ni siquiera, a ver, aquí Kevin dice no nos tiene que spoilear, ni siquiera nos sabemos el título muy bien con David. Así que ahí algún día yo creo que ya se les va a haber olvidado si alguna vez se topan por ahí esa película. Bien, entonces seguimos. Dice, trabajemos con nuestro texto de la asignatura. Busca tu libro de la asignatura de lenguaje y comunicación, luego sigue las instrucciones que aparecen a continuación. Letra A. Lee el texto que está en la página 162 de tu libro, Un viaje en el tiempo. Observa las imágenes y responde las preguntas asociadas. Ya este es el texto, el que tengo acá pegado, que es muy, muy breve, que dice, en estas páginas leerás un fragmento de la novela Historia de un amuleto, publicada por la escritora Edith Nesbit en el año 1906. El capítulo que leerás relata un viaje de cuatro hermanos y una misteriosa criatura a través del tiempo y del espacio, descubriendo una sociedad muy distinta a la propia. Antes de comenzar, realiza la actividad. Ya, acá dicen parejas, pero obviamente no podemos trabajarlo en parejas, así que de forma individual, ¿ya? Observar las fotografías y responder a las preguntas y vamos a ir compartiendo nuestras respuestas. En primer lugar, entonces, vamos a observar detenidamente las cuatro imágenes que aparecen en pantalla. Acá, ¿qué aparece en la primera imagen? En una serie de pirámides y acá en medio aparece una esfinge, ¿cierto? Acá, ¿qué aparece? ¿Qué es esto? Ya, es un sarcófago, ¿cierto? Que contiene una momia de un faraón y acá al ladito aparece una estatua de un gato. Un gatito. Es un gato, que quizá está muy pequeñito, pero es un gatito. Ya, y acá abajo,
Bien, reliquias, ¿cierto? Que tienen que ver con esta cultura. Tenemos acá un escarabajo, tenemos una vasija, un símbolo, y acá tenemos a una representación de un dios. ¿Qué cultura es esta? Muy bien, egipcia. Y acá, por último, en esta imagen, tenemos una ejemplificación de las vestimentas que llevaban estas personas, ¿cierto? Sí, sí, me parece que acá es la representación de la vestimenta, pero de la nobleza, ¿cierto? De las personas que en este caso gobernaban, porque tiene acá, ¿cierto? Ropa con aplicaciones en dorado, no toda la gente del pueblo se vestía de la misma forma, ¿cierto? En primer lugar, entonces, vamos a responder a estas preguntas en conjunto y dicen, ¿qué sabes de esta cultura? Anota al menos tres ideas. A ver, acá le voy a preguntar, David, usted que tiene su micrófono activado, ¿qué sabe usted de la cultura egipcia? Ya tenían jerarquía, ¿cierto? Tiene que estar el faraón, que es el que manda, tiene sus sirvientes, está el pueblo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué? O claro, es un dios en el fondo que ellos le dan una forma zoomórfica. Zoomórfica significa que es algo con forma de animal, ¿cierto? Pero que tiene una forma humana. A ver, voy a buscar alguna imagen de ese dios para poder mostrárselos. Y ellos creían en la vida después de la muerte, además, ¿cierto? Tienen el dios Horus, el dios Ra, ¿cierto? Que representa el sol, el dios Anubis. Anubis es este hombre, ¿cierto? Con cabeza de perro. A ver, les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Sí, miren, no sabía ese dato. Pero ahora ya, las mujeres, mire, y siempre en todas las culturas ha pasado eso, que en el fondo se cree que ser mujer es menos valorado que nacer como varón, ¿cierto? Muy bien. Ujú. Ya. Ya. ¿Y de qué cultura era de qué cultura se trata? A ver, mire qué interesante. ¿Le gusta a usted ver cultura, David? Muy bien, lo felicito. A ver, muy bien. A ver, acá la Monse nos dice, en una cultura en África, parece que es la que dice David. Ah, mire, quizá la Monse. Mire, con la Monse vieron el mismo, parece, reportaje. Muy, muy bien. Muy bien, felicitaciones a ambos. Ahí ven que se van apoyando y podemos ir completando algunas ideas y podemos ir aprendiendo más, ¿cierto? Acá están entonces visualizando en pantalla al dios Anubis, que es un antiguo dios egipcio, como dice acá, y es una deidad con cabeza de perro. ¿Y cuál era la función de esta deidad? Ayudar, ¿cierto?, a que los muertos pudiesen transitar por una especie de limbo, ¿cierto? Él es el que los acompaña, ¿cierto? El dios Anubis. En general, dentro de la cultura egipcia nos vamos a encontrar mucho con representaciones
que son antropomórficas, ¿ya? Mitad humanos, mitad animales. En este caso tenemos al dios Anubis, que tiene su cabeza con forma de perro. Vamos a seguir revisando entonces, porque ya nos queda poquito. Sí, creo que era el micrófono de Kevin, pero ahí lo desactivó. Ya, bien, entonces, ya, acá tenemos las otras dos preguntas. La número 2 dice, ¿qué diferencias puede haber entre esta cultura y la nuestra? Ahí ustedes lo van a completar. Y la número 3 dice, ¿te gustaría conocer el país donde antiguamente se desarrolló esta cultura y por qué? ¿Ya? Eso queda como tarea para ustedes, las personas que no lo hayan desarrollado, ¿ya? Porque yo sé que hay personas que ya lo realizaron. Vamos a pasar entonces a la letra B, que dice, lee el texto de Historia de un amuleto de Edith, no sé por qué dice Nexito ahí, pero es Nesbit. Lo voy a corregir. Nesbit, ¿ya? Desde la página 164 a la 172. Acá las guías de ustedes está con un error este número, ¿ya? Pero estos son los números de página que ustedes debían leer. 164 a la 172, ¿ya? Que ahí es donde está el fragmento de la novela Historia de un amuleto. Letra C, responde a las siguientes preguntas. Luego de leer, entonces, ustedes lo que deben realizar es responder a la pregunta A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la H, ¿ya? Posteriormente dice, realiza la actividad trabajo con palabras de la página 164 y 173. Acá tienen en la misma guía esta tarea del trabajo con palabras, ¿ya? Así que no es necesario que vuelvan al libro. Son referentes también a la lectura del fragmento. Letra E. Reflexiona junto a alguien de tu familia y responde la pregunta en el cuadro que aparece abajo. ¿Qué harías si encontraras un talismán que te permitiera viajar en el tiempo? ¿Qué época y lugar te gustaría conocer? Y letra F. Redacta un texto narrativo en el cual desarrolles esta idea. Escríbelo como si fuera un texto literario, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Fundamenta las razones de por qué te gustaría viajar a esos lugares. Incorpora tus emociones y anhelos, es decir, qué es, por ejemplo, lo que a ustedes les gustaría conocer, qué les gustaría hacer ahí. Describe los lugares que te gustaría conocer. Puedes incluir elementos ficticios, es decir, hechos sobrenaturales, mágicos o maravillosos, ya que va a ser una historia ficticia. Y utiliza el espacio. ¿No la ven? Ah, chuta. En el tiempo, pero se habla de que ustedes puedan viajar en el tiempo y llegar al lugar que ustedes quieran. Correcto. Al año que usted quiera. Y si ustedes, por ejemplo, quieren hacerlo un poquito más creíble, dicen ya, por ejemplo, yo quiero ir a China al siglo XV. Entonces pueden buscar en internet qué era lo que sucedía durante ese tiempo, ¿cierto? Algunos datos sobre el contexto, sobre la cultura, ¿cierto? Cualquier aspecto que tenga que ver sobre el contexto y ustedes lo pueden agregar también como idea para desarrollar su texto. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Le voy a pedir por favor que desactiven el micrófono para poder seguir porque se escuchan algunos ruiditos. Bien, en cuanto al formato, ¿qué características debe tener su texto? En primer lugar, un título. En segundo lugar, un mínimo de 4 párrafos y un máximo de 6. Es decir, si ustedes hacen 4 párrafos, ya tienen lista su tarea, pero si no les alcanza con 4 párrafos, pueden llegar a escribir 6. Además, deben respetar la estructura, es decir, iniciar con una presentación, desarrollar la historia y finalmente llegar al desenlace. Tienen acá el espacio para escribir, tienen señalados además los párrafos, párrafo 1, párrafo 2, 3 y 4, y acá como ustedes pueden ver dice extensión mínima, ¿ya? Pasando al párrafo 5 y párrafo 6 sería la extensión máxima del cuento, en caso de que les vaya a faltar un poquito más de espacio para escribir.
Finalmente tenemos la evaluación formativa número 10 que nos dice, responde las siguientes preguntas anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. Lee el siguiente fragmento extraído de la página 162 de tu libro de lenguaje y responde la pregunta 1. Ya acá obviamente pueden responder en la guía, ¿ya? Acá entonces van a leer esta breve biografía de Edith Nesbit. La voy a leer porque es cortita. Esta afamada escritora inglesa por años firmó sus libros como E. Nesbit, pues la Inglaterra del siglo XIX era muy prejuiciosa con las mujeres escritoras. Sus obras retratan un mundo infantil lleno de aventuras y tensiones con los adultos, y fueron inspiración para los autores como C. S. Lewis en las Crónicas de Narnia y J. K. Rowling, que escribió la saga de Harry Potter. Entonces acá tienen que responder primero a la número 1, que nos dice, ¿por qué Edith Nesbit no firmaba sus libros con su nombre? Letra A, porque se pensaba que las mujeres escribían menos bien. Letra B, porque había desconfianza hacia la literatura femenina. Letra C, porque sus novelas tendrían así mayor éxito de ventas. O letra D, porque era una costumbre firmar solo con las iniciales. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La A ver, tenemos la A que dice porque se pensaba que las mujeres escribían menos bien. ¿Hay alguien que tenga otra respuesta en mente? Ya, lo van a entonces, a ver qué más dijo tía ahí que escuché. María José, dígame. Ah, ya María José, ningún problema. Si usted tiene alguna pregunta, entonces después la puede realizar. Yo terminando la clase les voy a mencionar también cuándo tienen que entregar esto listo. ¿Ya? Ya María José, que esté bien. Chao, chao. Ya, sigo entonces. Acá ustedes tienen que determinar entonces cuál es la opción correcta, ¿ya? Acá el compañero David dijo que él cree que es la letra A, ¿ya? Pero acá ustedes tienen que juzgar, cree que es la ya, perdón, David cree que es la letra B, B o C, a ver, el AB nos dice porque había desconfianza hacia la literatura femenina. Y ojo acá en este pequeño texto nos dicen, ¿cierto? La Inglaterra del siglo XIX era muy prejuiciosa con las mujeres escritoras. Ya tengan esa idea en mente para poder responder esta pregunta. Voy a seguir avanzando, chicos, porque ya estamos en la hora para terminar de explicar. No alcanzamos a leer el fragmento de la novela, yo tenía pensado poder leerlo ahora en clases, pero ustedes se van a encargar de hacerlo, además desde el día martes ya les había señalado que debían leerlo, si es que obviamente ya se olvidaron de la historia, la vuelven a releer para poder responder a las preguntas. Ya voy entonces a terminar de explicar las últimas actividades de la evaluación formativa. Luego dice, lee el siguiente fragmento extraído, es ahí, ¿no? Extraído de la página 162 de tu libro de lenguaje y responde las preguntas 2 y 3. Acá entonces van a leer este pequeño texto sobre claves del contexto. ¿Qué era el contexto? ¿Ustedes saben qué era el contexto? Muy bien, el lugar, ¿cierto? El tiempo y ¿cuáles van a ser los aspectos que vamos a considerar para el contexto? El año, los acontecimientos políticos, la cultura de la época, la forma de ser de las personas durante la época, ¿cierto? Todo eso va a tener que ver con el contexto. Sí, ya son las 11, Kevin, pero quiero terminar de explicar esto y terminamos la clase. ¿Ya? Entonces van a leer este pequeño texto sobre claves del contexto y van a responder las preguntas 2 y 3. Y para finalizar van a responder a 3 preguntas de desarrollo. Letra A, ¿qué aprendí sobre la novela y su comprensión? Letra B, ¿para qué me puede servir este aprendizaje? Y letra C, ¿en qué otra oportunidad puedo aplicar lo que aprendimos el día de hoy? Y con eso entonces damos por finalizada nuestra guía número 10. La entrega de esta guía va a ser para el día de
mañana viernes hasta las 7 de la tarde. Ya ahora estamos trabajando con plazos un poquito más cortos porque recuerden que ustedes debían estar trabajando esta guía el día martes. Ya por eso tienen un poquito menos de tiempo, pero tampoco es tanto trabajo. Ustedes se acaban de dar cuenta. Lo único que tienen que hacer entonces es enfocarse principalmente en leer el fragmento de la novela que se encuentra desde la página 164 hasta la página 173. ¿Ya? Ahí está el fragmento que ustedes deben leer para poder completar esta guía. ¿Quedan claras entonces las instrucciones, niños? ¿Sí? Yo igual les voy ahora terminando la clase, les voy a decir en el WhatsApp, les voy a recordar que deben entregar esta guía número 10 terminada como máximo mañana a las 7 de la tarde. Como siempre estoy recibiendo la guía mediante fotografía. Ya procuren de que la foto salga lo más clarita posible, por favor, para poder posteriormente revisar. Ya, vamos a quedar hasta acá entonces el día de hoy. Espero que tengan una bonita tarde y cualquier duda, cualquier consulta, estamos junto a las profesoras Catherine y Evelyn para poder apoyarlos. ¿Ya?